Esta es la historia de una pequeña flor blanca, nacida en un suelo sagrado, que soñó con ser rosa, pero descubrió que su gloria residía en ser simplemente una humilde margarita a los pies del Creador. Es un relato de amor, de sombras profundas y de luces cegadoras. La crónica de un alma que, sintiéndose demasiado pequeña para subir la escalera de la perfección, encontró un ascensor divino para elevarse hasta el cielo. Prepárate para adentrarte en la intimidad de los buissonets, para sentir el frío de los claustros del Carmelo y para presenciar cómo una joven de voluntad férrea transformó la debilidad humana en el camino más seguro hacia la santidad. Todo comenzó en Alençon, Francia, bajo un cielo que parecía presagiar tanto tormentas como días radiantes. Teresa Martín llegó al mundo como el último brote de una familia profundamente devota, rodeada de un amor que ella misma describiría más tarde como el sol necesario para que su frágil naturaleza pudiera abrirse a la vida. Desde sus primeros recuerdos, su existencia estuvo marcada por una dualidad, la alegría efusiva y una sensibilidad extrema. Sus padres, Luis y Celia, eran dos tallos benditos que habían visto marchitarse a 4 de sus hijos antes de tiempo. Teresa, la menor, se convirtió en el centro de todas las ternuras. Era una niña vivaracha, de cabellos rubios y ojos claros, capaz de las rabietas más obstinadas, pero también de los gestos más sublimes. Su madre solía contar en cartas cómo aquella pequeña, a la que llamaban cariñosamente el diablillo, se lanzaba a sus brazos deseándole la muerte, no por maldad, sino por la ingenua certeza de que morir era el único requisito para ir al cielo y ser plenamente feliz. Sin embargo, el invierno llegó pronto al jardín de su infancia. Teresa tenía apenas 4 años cuando la sombra de la muerte se cernió sobre la casa. Celia, la madre incomparable, falleció tras una dolorosa enfermedad. Para Teresa, el mundo cambió de color en un instante. La niña alegre y expansiva se replegó sobre sí misma, convirtiéndose en una criatura tímida, callada y de una sensibilidad tan aguda que una simple mirada bastaba para hacerla llorar. La familia, buscando consuelo y cercanía con los parientes maternos, se trasladó a Lisieux, a una casa llamada Les Buissonets. Aquel lugar, apartado y tranquilo, se convirtió en el escenario de su segunda infancia. Allí, su padre, Luis Martín, a quien ella llamaba su rey, la rodeó de un amor maternal y protector. Los días transcurrían entre lecciones con sus hermanas mayores, María y Paulina, y largos paseos por el campo donde la naturaleza le hablaba de Dios. Teresa eligió a su hermana Paulina como su segunda madre. Paulina era su ideal, su refugio. Pero el destino, o más bien la providencia, tenía preparado un nuevo desgarro. Un día, Teresa escuchó una conversación que heló su sangre. Paulina iba a entrar en el Carmelo. La niña, que entonces tenía 9 años, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No entendía qué era el Carmelo, solo sabía que su segunda madre la abandonaba para encerrarse tras unos muros impenetrables. El dolor de la separación fue el detonante de una crisis profunda. Teresa cayó enferma de una dolencia extraña y alarmante. Sufría temblores, alucinaciones y terrores nocturnos. Los médicos no encontraban remedio. Su padre y sus hermanas temían por su vida o su razón. Parecía que un clavo invisible se clavaba en su cabeza, atormentándola sin tregua. El 13 de mayo de 1883, día de Pentecostés, la crisis alcanzó su punto álgido. Teresa, postrada en su lecho, parecía no reconocer a nadie. Sus hermanas, desesperadas, se arrodillaron a los pies de la cama, orando frente a una estatua de la Virgen María. Teresa, en medio de su delirio, también se volvió hacia su Madre del Cielo. De repente, el rostro de la estatua pareció cobrar vida. Teresa vio a la Virgen sonreírle. No fue una visión grandilocuente, sino una sonrisa de una dulzura inefable, una belleza que borraba todo dolor. En ese instante, los tormentos cesaron. La Virgen de la Sonrisa había curado a su pequeña flor. Sin embargo, la curación física no trajo consigo la madurez inmediata. Teresa seguía siendo una niña hipersensible, lloraba por haber llorado y necesitaba constantes reafirmaciones de afecto. La entrada de su hermana María también en el Carmelo la dejó aún más sola, aunque unida a sus hermanas por la reja del locutorio. El cambio radical, la verdadera conversión que transformaría a la niña en una gigante de la fe,
ocurrió en la noche de Navidad de 1886. Tenía casi 14 años. Al volver de la misa del gallo, esperaba, como era costumbre, encontrar sus zapatos llenos de regalos frente a la chimenea. Pero su padre, cansado y quizás pensando que ya era hora de dejar atrás aquellas niñerías, comentó con hastío: «Bueno, menos mal que este es el último año». Esas palabras atravesaron el corazón de Teresa. En otro momento, habría subido a su habitación a llorar desconsoladamente, arruinando la fiesta para todos. Pero en ese instante, Jesús obró el milagro. Teresa sintió que una fuerza desconocida la invadía. Reprimió las lágrimas, bajó las escaleras con el corazón latiendo con fuerza y, con una sonrisa radiante, abrió sus regalos frente a su padre, devolviéndole la alegría. En esa noche luminosa, la Teresa niña murió y nació la Teresa fuerte, la pescadora de almas. A partir de entonces, su deseo de salvar pecadores se volvió insaciable. Un domingo, al contemplar una estampa de Jesús en la cruz, le impresionó ver la sangre que brotaba de una de sus manos divinas y caía al suelo sin que nadie la recogiera. Decidió permanecer en espíritu al pie de la cruz para recoger esa sangre y derramarla sobre las almas. Su primer hijo espiritual fue un criminal llamado Pranzini, condenado a muerte y aparentemente impenitente. Teresa oró y ofreció sacrificios por él, pidiendo a Dios solo una señal de arrepentimiento. El día de la ejecución, Pranzini, antes de poner la cabeza bajo la guillotina, tomó el crucifijo que le ofrecía el sacerdote y besó 3 veces las llagas sagradas. Teresa lloró de gratitud. Había comprendido que su vocación era el amor y la salvación de las almas. Su deseo de entrar en el Carmelo se volvió una urgencia. Quería entregarse a Jesús por completo, y quería hacerlo ya, a los 15 años. Pero se encontró con un muro de oposición. El superior eclesiástico del Carmelo, el canónigo de la Troet, se negó rotundamente. Era demasiado joven. Lejos de rendirse, Teresa movió cielo y tierra. Convenció a su padre, quien, con una generosidad heroica, la apoyó en su deseo de perder a su reinita. Juntos emprendieron un viaje a Bayeux para hablar con el obispo, y al no obtener una respuesta definitiva, decidieron llevar la causa a la instancia más alta, el Papa. El viaje a Roma fue una peregrinación llena de contrastes. Teresa, que nunca había salido de su entorno protegido, se vio inmersa en el lujo de los hoteles y en la compañía de la nobleza. Vio la belleza del arte y la naturaleza, pero también la fragilidad humana, incluso en los sacerdotes, lo que le hizo comprender la importancia de rezar por ellos. El día de la audiencia con León XIII, el corazón le latía desbocado. Tenían prohibido hablar al Papa para no alargar el acto, pero Teresa no podía callar. Al arrodillarse ante el anciano pontífice, con lágrimas en los ojos, suplicó: «Santísimo Padre, si vos dijerais que sí, todo el mundo estaría de acuerdo». El Papa, mirándola con bondad pero con firmeza, respondió: «Entraréis si Dios lo quiere». Teresa quiso insistir, pero los guardias nobles tuvieron que levantarla casi en vilo para sacarla de la sala. Parecía un fracaso absoluto. El cielo estaba gris y el alma de Teresa sumida en la amargura, pero en el fondo mantenía una paz extraña. Había hecho todo lo que estaba en su mano. La espera fue una prueba de fuego, pero finalmente, las puertas del Arca Santa se abrieron. El 9 de abril de 1888, Teresa Martín dejó atrás a su padre y a su hermana Celina para convertirse en postulante del Carmelo de Lisieux. La vida en el monasterio no fue el idilio romántico que algunos podrían imaginar. «El sufrimiento me tendió los brazos y yo me arrojé en ellos con amor», escribiría después. Encontró una vida de austeridad, frío y, a veces, incomprensión. La priora, la Madre María de Gonzaga, una mujer de carácter variable, la trató con severidad, negándole cualquier palabra de aliento para probar su vocación. Teresa no se quejaba. Besaba el suelo cuando era reprendida injustamente y aprendía a doblar su voluntad en las cosas más pequeñas, como no apoyar la espalda en el respaldo de la silla o sonreír a la hermana que le resultaba más antipática. Pero la prueba más dolorosa vino de fuera. Su padre, su querido rey, comenzó a sufrir una enfermedad mental degenerativa que lo llevó a ser internado en un sanatorio psiquiátrico. Para Teresa, que lo veneraba, ver a su padre humillado y privado de razón fue un martirio lento.
Sin embargo, en medio de ese dolor, profundizó en el misterio de la santa faz de Jesús, el rostro doliente y humillado del Salvador. Comprendió que la verdadera grandeza estaba oculta a los ojos del mundo. Fue en el silencio de su celda y en la oración donde Teresa descubrió su caminito. Leyendo las Escrituras, buscaba un ascensor para ir al cielo, pues se sentía demasiado pequeña para subir la empinada escalera de la perfección a fuerza de grandes penitencias y obras deslumbrantes. Y encontró la respuesta en los brazos de Jesús. Entendió que no necesitaba crecer, sino hacerse cada vez más pequeña, para que Dios la tomara en sus brazos y la elevara. Su camino era el de la infancia espiritual, la confianza ciega y el abandono total en la misericordia de Dios, como un niño que se duerme sin miedo en el regazo de su padre. Años más tarde, ya como maestra de novicias, aunque sin el título oficial, Teresa compartió este secreto. Enseñaba a las jóvenes a no desanimarse por sus faltas, a ofrecer a Dios sus nada, a convertir cada pequeño gesto, recoger un alfiler, una sonrisa a tiempo, callar una excusa, en un acto de amor infinito. Recoger un alfiler por amor puede salvar un alma, les decía. Sin embargo, su alma anhelaba más. Leyendo a San Pablo, Teresa sentía deseos contradictorios. Quería ser sacerdote, apóstol, mártir, doctor de la Iglesia. Quería recorrer el mundo predicando el Evangelio y derramar su sangre por Cristo. Pero, ¿cómo podía una monja de clausura, débil y oculta, realizar tales hazañas? La respuesta llegó como un rayo de luz. Al leer que la Iglesia es un cuerpo con diferentes miembros, comprendió que ella no podía ser el ojo, ni la mano, ni el pie. Ella sería el corazón. En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor, exclamó. Así lo sería todo. Su vocación era amar. Amar en lo cotidiano, amar en lo invisible, amar hasta que el amor consumiera su vida. Y la consumación no tardó en llegar. En la Semana Santa de 1896, Teresa sintió un sabor cálido en la boca. Era sangre. La tuberculosis, la enfermedad de los pobres y los ascetas, había llamado a su puerta. Lejos de asustarse, recibió la noticia con alegría, como el anuncio de la llegada del esposo. Pero junto con la enfermedad física, llegó la prueba más terrible, la noche de la fe. De repente, el cielo, que había sido para ella una realidad tan tangible, se oscureció. Una voz interior parecía burlarse de sus esperanzas. ¿Sueñas con la luz? La muerte no te traerá la luz, sino la noche de la nada. Teresa se sentó a la mesa de los pecadores, de los ateos, de los desesperados. Comió el pan de la amargura con ellos, aceptando esa oscuridad como un sacrificio por aquellos que no tenían fe. Durante meses, vivió sin consuelo espiritual, aferrándose a Dios solo por la voluntad, lanzándose a sus brazos en la oscuridad total, diciéndole, te amo, aunque no sintiera nada. Su cuerpo se debilitaba día a día. La tos le desgarraba el pecho, la fiebre la consumía. Fue trasladada a la enfermería, donde pasaba los días mirando el jardín que tanto amaba. A pesar del sufrimiento atroz, no perdió la sonrisa ni la delicadeza con sus hermanas. Convertía sus dolores en flores que arrojaba a los pies de Jesús. Sabía que su misión no terminaría con su muerte. Pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra, prometió. Haré caer una lluvia de rosas. Sentía que su caminito, de confianza y amor, era un regalo que Dios quería entregar al mundo a través de ella. En sus últimos días, la agonía fue terrible. Jamás hubiera creído que fuera posible sufrir tanto, murmuró. Pero en medio de la asfixia, mantenía la mirada fija en el crucifijo. El 30 de septiembre de 1897, por la tarde, Teresa miró el crucifijo y pronunció sus últimas palabras. Oh, le amo. Dios mío, te amo. Después, su rostro recuperó la serenidad de quien ha encontrado finalmente lo que buscaba. La pequeña flor había sido trasplantada al jardín eterno. Teresa de Lisieux no realizó grandes hazañas a los ojos del mundo. No fundó órdenes, no viajó a tierras lejanas, no escribió tratados teológicos académicos. Sin embargo, desde el silencio de su claustro, revolucionó la espiritualidad cristiana al recordarnos que la santidad no está reservada para los gigantes, sino que es accesible a los pequeños, a los débiles, a cualquiera que se atreva a confiar ciegamente en el amor.
Su historia no termina en la última página de su manuscrito. Continúa en cada alma que decide transformar lo ordinario en extraordinario a través del amor. Si este video ha tocado alguna fibra en tu interior, si has sentido el perfume de esas rosas que prometió derramar, no guardes este tesoro solo para ti. Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza y déjanos en los comentarios qué pequeña flor de sacrificio o amor estás dispuesto a ofrecer hoy. La lluvia de rosas aún continúa, y quizás una de ellas acaba de caer en tus manos.